Muy buenas tardes a todos. Agradezco la gentil presentación de la doctora Mariel Morales. De nueva cuenta a la asociación la invitación por estar aquí. Y estos son mis conflictos de interés, ninguno relacionado con la presente plática. Comenzaré mostrándoles la presentación dada por el doctor Roel Holmes en el pasado Congreso de la Sociedad Europea de Coloproctología con respecto a qué hacer para las fugas de anastomosis colorectales o colónicas izquierdas. En primera instancia, nos hace la diferencia del comportamiento clínico de una fuga de anastomosis intraperitoneal, habitualmente de una resección anterior, de una sigmoidectomía o de una hemicolectomía izquierda, en comparación con las extraperitoneales de una resección anterior baja. Las primeras, pues se asocian a peritonitis, a choque séptico y a una elevada mortalidad. Y las segundas suelen contenerse o existe la posibilidad de que se puedan contener dentro de la pelvis, se selle esta pelvis, haya menores consecuencias o repercusiones clínicas, incluso a veces pasan asintomáticas, pero pueden comprometer el funcionamiento de dicha anastomosis o generar un proceso infeccioso crónico. Para los fugas de anastomosis intraperitoneales, pues en el caso de una peritonitis generalizada hay que reoperar y habitualmente desmantelar la anastomosis creando un JARMA. En los casos de peritonitis localizada, tanto se puede considerar si es un absceso único, un drenaje por radiología intervencionista. Pero en aquellos casos con comorbilidades significativas, no dudemos en reoperar y en desmantelar la anastomosis. Si no existen estas condiciones de alto riesgo, podemos reoperar, controlar el foco infeccioso con lavado y colocación de drenajes, incluso hasta resecar, rehacer la anastomosis o suturar si un defecto es pequeño y factible de ello. La gran mayoría de estos casos, si no es que todos, se acompañarán de una estoma de protección. Pero hay ciertos principios básicos para el manejo de estas fugas a nivel bajo. En primera instancia, hay que derivar y algunos autores pueden recomendar el lavado colónico. Claro que si la contaminación abdominal de nueva cuenta es significativa, se tendrá que operar para realizar el lavado y la colocación de drenajes por estos medios. Pero ¿cómo controlamos la sepsis pélvica? Estas conductas van desde no hacer nada, es decir, solo quedar en el empleo de antibióticos, hasta un drenaje transanal con el empleo de una sonda de Petzer, Malecol, un catéter ureteral o sonda Foley o uno de estos tubos de silicona de los drenajes de succión cerrada con los que contamos actualmente. Un drenaje por radiología intervencionista por vía transglútea o algún otro abordaje. El cierre primario de este efecto transanal raramente utilizado en este contexto de infección aguda y de nueva cuenta o de manera más reciente el uso de una terapia de presión negativa endoscópica que a partir de ahora le llamaremos Endovac. Muchos de ellos, sobre todo hace hincapié este autor, acompañado de un cierre temprano. Y también el autor nos divide las primeras tres opciones como un manejo pasivo y las últimas dos como un manejo activo para estas fugas de anastomosis bajas. Y después de hacer esta división, hace una crítica con respecto a las terapias pasivas locales, específicamente en esta serie del 2019 del doctor Chaliné, en donde 326 pacientes se sometieron a anastomosis bajas, presentando fugas clínicamente significativas en el 24%, y centrándonos exclusivamente en los 55 que se trataron con manejo local, 21 transanal y 33 transglúteo por radiología intervencionista, ustedes pueden observar que la persistencia de la fiebre, la secreción purulenta, la duración de los tratamientos, pero sobre todo que 5 pacientes ameritaban una cirugía de urgencia por sepsis no controlada y que con el paso del tiempo solo lograron mantener la anastomosis con estas modalidades terapéuticas el 50%. 38% tuvieron una fuga crónica, una estenosis que ameritaron estos procedimientos y ya al final con dichas reintervenciones 80% lograron no tener un estoma. Por lo tanto, estos manejos pasivos tienen bemoles o contras. El drenaje local transanal es intermitente por ser abierto atmosférico o carecer de una succión. Y de igual manera, el esfínter anal y su función de mantener cerrado, pues dificulta este proceso. Ahora, los drenajes por radiología intervencionista transglúteos, pues pueden crear una fístula o incluso comunicar la infección y empeorar el cuadro, por ejemplo, con el desarrollo de una fascitis, por lo menos teóricamente. Ambos procedimientos requieren muchos cuidados, tanto hospitalarios por el personal como en casa por el paciente y sus cuidadores. No tenemos claro cuándo terminar o retirarlos. Habitualmente se requieren largos periodos de tratamiento, la eficacia reportada es del 50% y hay muchas dudas con respecto a la funcionalidad de dicha anastomosis a mediano y largo plazo. Por lo tanto, ellos proponen el integrar de manera activa esta terapia de presión negativa Endovac
junto con el cierre quirúrgico, el dicho que este cierre sea asistido por la terapia, para después de tener una cavidad granulada cerrarla y de esta manera aproximar la mucosa, acortar los tiempos de tratamiento, hacerlos más costo efectivos y quizá mejorar el funcionamiento de dicha anastomosis y la calidad del paciente. En este ejemplo podemos observar que después de múltiples lavados, con el empleo de un Lone Star o quizá con el empleo de un anoscopio en una anastomosis baja, se puede hacer un cierre manual. O si no fuera el caso, si es un defecto más alto, con el empleo de una plataforma transanal para realizar un procedimiento tipo TAMIS, también realizar este cierre. Claro está que algunas otras opciones a considerar son el empleo de clips endoscópicos, clips sobre el endoscopio y quizá con menor frecuencia por la zona de aterrizaje stents, ya que muchos de ellos quedarían por debajo de la línea dentada o incluso por fuera del margen anal, lo cual contraindicaría su utilización. Posteriormente trata de reforzar la posibilidad de utilizar el endovac, por lo menos teóricamente en base a las dos publicaciones más importantes. El primero de ellos es el estudio CLEAN, en el cual es una serie retrospectiva de pocos pacientes, en el que a 6 y 12 meses 70% lograron tener la fuga cicatrizada y se mantuvieron libres de un estoma en el 67%. Importante mencionar que en este primer trabajo se divide el éxito entre aquellos que se trataron antes de las 3 semanas y después de las mismas, siendo significativamente importante. La segunda de dichas publicaciones es el estudio GRECAR, en el cual ya es un multicéntrico, de igual manera retrospectivo, con un seguimiento de 37 meses, y en el cual la media de tratamientos es de 6, la duración de los mismos es de 27 días, pero la tasa de efectos es del 55%, siendo mayor si comparamos el tratamiento primario contra el de salvamento o el tratamiento temprano contra el tardío, dividido en esta publicación como menor o mayor de 15 días. Y en una serie 1 publicada, el Dr. Holmes demuestra los resultados en su centro de trabajo, en el cual de igual manera el éxito global es del 73%, la funcionalidad de dicha anastomosis es del 68%, siendo mejor o como factores predictores tanto el tratamiento temprano, en este caso antes de 21 días, como la presencia de un estoma derivativo. Pero también hay que mencionar que hay casos que no son susceptibles de este tratamiento o que forman contraindicaciones, como por ejemplo segmentos isquémicos, la retracción significativa del segmento colónico aferente o incluso que solamente tengamos una asa ciega. Por lo tanto, dentro de sus conclusiones habla de un diagnóstico temprano, de un tratamiento sobre todo proactivo y de tener como prioridad controlar el proceso infeccioso y, si es posible como un objetivo secundario, preservar dicha anastomosis. Posteriormente, en el mismo Congreso Europeo se habla de este panel de expertos con respecto a la utilización de la terapia. Ustedes pueden ver los distintos médicos que participaron. Nos hablan entonces que las indicaciones para el uso de la Endovac es en las fugas de las anastomosis pélvicas extraperitoneales colorectales y en segunda instancia para las licencias de los muñones rectales. De igual manera hay que dar preferencia y sobre todo usarlo en las fugas tempranas de menos de 2-3 semanas de evolución sobre los procesos crónicos, como por ejemplo los senos. Y es muy importante la detección temprana, por lo tanto, de estas fugas. De igual manera nos dice cuándo terminar la terapéutica y cuando se realiza un cierre temprano, es decir, las múltiples terapias ya han logrado tener una cavidad granulada sana para poder afrontar los tejidos, o en la técnica de Weidenhager, que es el autor quien reportó por primera vez el empleo de dicha tecnología en el año 2008, se debe de parar el empleo de la tecnología cuando la cavidad es lo suficientemente pequeña para colocar una nueva esponja o cuando no tenemos progresión en la granulación de la misma, habitualmente definido como posterior a 2 o 3 recambios. Los autores hablan y comentan sobre beneficios del uso del Endovac para los pacientes y, por supuesto, también para los cirujanos. Y el consenso recomienda utilizar estas 3 definiciones. Éxito técnico, es decir, la evidencia radiológica y endoscópica de que se cerró el defecto anastomótico. Éxito clínico, que es la continuidad del tracto gastrointestinal sin evidencia de fuga. Y éxito a largo plazo, que en un tiempo por ellos establecido de 2 años, se tengan resultados funcionales de dicha anastomosis, se preserve la continuidad del tracto gastrointestinal, no tengamos recurrencia de cáncer local o regional para los casos de malignidad y, por supuesto, el funcionamiento de la anastomosis se refleje en una adecuada calidad de vida. Al fin y al cabo, se sabe, en base a los múltiples estudios con los que se cuenta, que dicho éxito clínico oscila alrededor del 75%. Sin embargo, hasta el momento no olvidemos que no existen estudios prospectivos aleatorizados. Y en una sesión de preguntas y respuestas se termina el consenso con estos tips o consejos.
utilizar la regla del dedo meñique, es decir, cuando la cavidad es menor de este tamaño, no vale la pena colocar un nuevo dispositivo. Se podría optar por un cierre primario o colocarlo de manera intraluminal, no intracavitaria. Tratar siempre de preferir un cierre definitivo, habitualmente se logra en 2 a 4 semanas, tomando siempre en cuenta los factores de riesgo para ellos, es decir, para que falle este cierre, y se pueden utilizar clips y suturas para poder mantener en posición el endovac. Aunque como tal no lo recomiendan, pues está mencionado, descrito, y ellos también lo mencionan, el uso de pegamentos de fibrina, plasma rico en plaquetas o ciertos factores de crecimiento en casos muy específicos, y realizar los recambios de este endovac de 3 a 7 días, citando ellos a sus pacientes día lunes y jueves o día martes y viernes. Este es un video enviado al Congreso de Cirugía Americano por el doctor Edgardo Arcia, un muy buen amigo y excompañero de Fellow de Coloproctología, en el que me interesa que puedan ver de las maneras en las que se pueda crear esta terapia de presión negativa. Recordemos que el EndoSponge, que es la marca disponible en Europa, no contamos con ella en Latinoamérica ni en Norteamérica. Entonces la construcción del dispositivo tiene que ser artesanal, con una esponja característicamente de poliuretano, negra o grisácea de plata. Ellos colocan esta película protectora, lo cual la mayoría de los actores no lo hace porque no es necesario. El riesgo de complicaciones es relativamente bajo. Sin embargo, esta otra publicación del año pasado nos demuestra una manera para crear el sistema en la cual me parece muy útil que utiliza una esponja para la creación del endovac y una segunda esponja más grande para sobre ella, previa colocación de una película cutánea en la nalga o en el abdomen del paciente, ahí utilizar el SensaTrack que conecte a la máquina. Eh, En base a la pequeña experiencia que nosotros tenemos, hemos decidido mejor emplear estos drenajes de succión cerrado, específicamente el de tipo Blake, para la creación del dispositivo exclusivamente para cirugías colorectales. Y existe una serie ya de revisiones sistemáticas. Es importante mencionar que no contienen, porque no existen estudios prospectivos aleatorizados, pero la que les demuestro con 334 pacientes, reportan éxitos variables del 60 al 100%, aunque también dicha definición de éxito es variable. Y algo importante es que el cierre del estómago o la restitución completa del tubo digestivo también está reportada del 31 al 100% de los casos. No olvidemos que dicha terapia Endovac se puede utilizar en otros escenarios clínicos, como por ejemplo en cirugía bariátrica para las fugas de una manga gástrica o en cirugía oncológica para cirugía esofágica y gástrica, también descrito tanto la colocación de la esponja intraluminal como intracavitaria. Ustedes pueden observar en este segundo video también presentado en el Congreso Americano de Cirugía General, como pues la mayoría de las veces que se requieren estos dispositivos es con una sonda nasogástrica. Entonces esto puede incluir dejar al paciente durante un lapso de 30, 40, poquito menos, poquito más días con la sonda nasogástrica. Los autores de este trabajo en específico lo que proponen es tunelizar a través de una incisión en la porción, digamos, inferior de la mandíbula y crear un espacio submandibular, subvestibular, y que eso permita exteriorizar la sonda de la terapia de presión negativa endoscópica por este nivel, lo cual única y exclusivamente se traduce en comodidad del paciente.
Y así como en cirugía colorectal, pues tenemos la posibilidad de realizar un cierre primario manual si está muy baja o con el empleo de una plataforma para un tamiz, pues esto es difícil realizar en cirugía esofagogástrica. Entonces, en este caso, después de colocar, también presentado en el Congreso americano, después de lograr una granulación apropiada, utilizan de manera endoscópica clips, ya sean a través del endoscopio, los clips tradicionales, o estos clips de trampa de oso para poder cerrar definitivamente el defecto. E incluso ya existen en la literatura trabajos que hablan de la utilización del endovac de manera intraluminal a nivel de la anastomosis para disminuir la posibilidad de fugas de anastomosis, sobre todo en estos pacientes de alto riesgo posteriores a una quimioterapia neoadyuvante, desnutridos, entre algunos otros. Así como también están descritos en algunos otros procedimientos como cirugía hepatopancreatobiliar. Terminaré con estas tres últimas diapositivas. Este trabajo presentado también en el Congreso americano nos habla de su empleo en 63 pacientes para fugas de anastomosis en el 23%, perforaciones iatrogénicas en el 20%, perforaciones espontáneas en el 19% y traumáticas en el 1.2%, existiendo esofágicas en el 75%, gástricas en el 19%, duodenales en el 3% y faringias en el 2%, y teniendo tasas de éxito del 87% y mortalidad del 13%, morbilidad del 4.6%. A pesar de que el primer trabajo está escrito desde el año 2008, existe poco conocimiento entre nosotros médicos y de igual manera entre el resto del personal hospitalario, tanto compañeros de otras ramas de la medicina u otras especialidades como el resto del personal, por ejemplo, los compañeros de enfermería. Por eso es muy importante capacitarlos y explicarles qué es lo que tiene el paciente, cuál es la función y cuáles son los cuidados que amerita. Finalmente concluiremos que la terapia de presión negativa endoscópica es de utilidad para el tratamiento de fugas de anastomosis colorectales en pacientes seleccionados, motivados a realizar esta terapia y en donde tengamos los recursos disponibles. Es una parte del armamentario para manejar estas fugas y no es una herramienta independiente y única. Puede ser de utilidad en fugas de anastomosis gastrointestinales de otras localizaciones e incluso puede tener otras indicaciones como el tratamiento de perforaciones gastrointestinales o la prevención incluso de dichas fugas de anastomosis postquirúrgicas. Sin embargo, la evidencia científica hoy por hoy disponible es de calidad baja moderada y se necesitan estudios prospectivos aleatorizados. Muchas gracias.